Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos toca leer y analizar algunas porciones del capítulo 4 de Génesis, ya en nuestro recorrido que hemos iniciado hace algunas semanas atrás. El capítulo 4 de Génesis es un capítulo muy interesante. Tiene varios personajes, además de Adán y Eva. Aparecen aquí sus hijos, aparece Caín, aparece Abel, luego su hijo Set, también los descendientes de Caín. Son muchos los personajes que se mencionan en el capítulo 4 de Génesis. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, que dice: Adán conoció a su esposa Eva y concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella: con el favor del Señor adquirí un varón. Aquí ya tenemos que detenernos para hacer nuestra primera explicación, ¿no? Dice que Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. En el Antiguo Testamento, ¿no?, que sabemos fue escrito en el original hebreo y el Nuevo Testamento en el griego, las palabras pueden tener algún significado diferente, ¿no?, justamente por su origen. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de conocer, hablamos de un conocimiento como algo racional, como lo entendemos hoy nosotros en nuestra sociedad, por lo menos en nuestra sociedad occidental, ¿no? En cambio, en el Antiguo Testamento, que el original es en hebreo, cuando se traduce el término conocer, en realidad está haciendo una referencia a la relación íntima, ¿no? En este caso, la relación íntima entre Adán y Eva, fruto de la cual concibieron a su hijo Caín, ¿no? Y ella dijo: con el favor del Señor adquirí un varón. Aquí hay algo que también muchas veces pasa desapercibido. En el original hebreo también dice: con el favor del Señor adquirí un hombre, el Señor. O sea que lo que Eva estaba diciendo acá era que ella creía que su hijo, en este caso Caín, su primer hijo, era nada más y nada menos que el Mesías, ¿no? Este versículo está estrechamente relacionado con el versículo de la esperanza que encontramos en el capítulo anterior, ¿no?, en el capítulo 3, que es Génesis 3:15, cuando Dios le habla a la serpiente y le dice concretamente, ¿no?: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza, que es una clara referencia al Mesías que iba a venir, ¿no?, al Cristo, ¿no?, o a Cristo, que venció a Satanás y lo aplastó, ¿no?, muriendo en la cruz para terminar con el pecado. Entonces, cuando nace Caín, la expectativa de Eva, y uno entiende que de Adán también, era que ese hijo era ese Mesías prometido. Ellos creían que ya ahí, en ese momento, Dios le estaba dando la descendencia de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Sin embargo, sabemos que iban a pasar muchas generaciones hasta que esto acontezca, ¿no? Hay varias generaciones desde Adán hasta Abraham, ¿no? Y la Biblia, en el Evangelio de Mateo, dice que desde Abraham hasta Jesús hay 42 generaciones. Así que, ¿cuántas generaciones pasaron hasta que finalmente se cumplió esta promesa? Sin embargo, Adán y Eva creían que ese hijo que estaba naciendo, Caín, era el Mesías. Qué frustración, ¿no?, para los padres, creer que su hijo iba a ser el Mesías, y lamentablemente Caín terminó, a partir de sus decisiones, sus malas decisiones y sus malas acciones, terminó decepcionando, ¿no?, ampliamente esta expectativa que sus padres tenían de él. Dice el versículo 2 que después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Y acá la Biblia detalla una cuestión muy importante, una historia muy conocida, ¿no? De hecho, hay algunas canciones seculares que hacen mención de este acontecimiento. Hay un cantante muy conocido que hizo la canción oficial, por ejemplo, de la Copa del Mundo de Francia del año 98, y en una de las partes, ¿no?, de esta canción, que se titula La Copa de la Vida, la letra dice: como Caín y Abel en un partido cruel tienen que pelear por una estrella, ¿no? Esta frase, que seguramente les resultará conocida, de la letra de esta canción, expresa la idea errónea que muchísimas personas tienen acerca de esta historia de Caín y Abel, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y el versículo 4 dice: a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y al Señor le agradó la ofrenda de Abel.
¿no? Pero no le agradó la ofrenda de Caín. Esto es lo que produce el enojo de Caín. Pero no se trataba, como dice la canción, de una competencia, ¿no? A ver a quién lograba agradar al Señor. La realidad era que, como después nos va a enseñar la Biblia, el sacrificio, ¿no?, de ese cordero era un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Por lo tanto, la ofrenda de Abel era la ofrenda que Dios había pedido, el cordero como símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que más adelante iba a venir y que llegó, ¿no?, en la persona de Jesucristo. En cambio, Caín trajo la ofrenda que él quiso, ¿no? Y es importante este hecho porque ¿por qué hoy hay tantas religiones en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué se entiende de manera tan distinta la palabra de Dios? Y aquí encontramos un principio, ¿no? Una cosa es lo que Dios pide y establece en su palabra, y de otra cosa es lo que muchas veces el hombre, ¿no?, establece como forma de religión o de adoración. ¿Quién debe establecer la forma de adoración? ¿Dios o el hombre? ¿No? Creo que la respuesta es clara. A raíz de este hecho, ¿no?, que Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero le desagrada la ofrenda de Caín, Caín se enoja y mucho. Dios trata de conversar con él, ¿no? Es interesante esto. Dios mismo trata de convencer a Caín cuando lo ve enojado, ¿no? En el versículo 5 dice: Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. O sea, Dios lo alienta a Caín a que se arrepienta y a que domine el pecado, y además Dios mismo, ¿no?, proporciona una figura muy interesante, ¿no? Le dice: el pecado está a la puerta. En algunas versiones de la Biblia agrega, está a la puerta como una fiera, ¿no?, esperando a devorarte. Pero Dios le da ánimo, le dice: tú debes dominarlo, ¿no?, con su ayuda, con la ayuda de Dios seguramente. Lamentablemente esto no pasó con Caín. Caín no hizo caso a lo que Dios trató de inculcarle. Caín sale al campo, dice el relato bíblico. En el versículo 8 dice: Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató, ¿no? Y se transformó ese muchacho, que sus padres tenían la expectativa que fuera el Mesías, en cambio se transforma en el primer asesino que pisó esta tierra. Muy triste, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no?, que nos sentimos frustrados en nuestras expectativas, pero a pesar de eso tenemos que confiar que Dios está al control y que Dios siempre tiene un plan alternativo, ¿no? Qué tristeza la de Adán, la de Eva, al ver a morir a su hijo Abel, al ver a su otro hijo transformado en un asesino. Uno se transforma en un asesino, al otro lo pierden y experimentan por primera vez la separación de la muerte, ¿no? Porque hasta allí no habían experimentado esto. A partir de ahí experimentan el dolor, además de la pérdida de un hijo, ¿no?, como en el caso de Abel, y a mano de su propio hermano. Adán y Eva comienzan a experimentar todo el dolor y la tristeza que la desobediencia y el pecado había traído sobre este mundo. Luego el capítulo sigue narrando allí el exilio de Caín, y a partir del versículo 17 nos habla de que Caín conoció a su esposa, que concibió y tuvo también un hijo, y nos da la genealogía, o sea, los descendientes de Caín, los primeros descendientes. Es interesante que entre esos primeros descendientes se va a destacar, pero no por lo bueno, sino por lo malo, un tal Lamec, que sería algo así como el hijo del tataranieto, ¿no?, de Caín. Una persona absolutamente violenta, ¿no? Lamec, en el versículo 23, le dice a sus dos esposas, de paso Dios había establecido un hombre y una mujer, y acá ya había un hombre tomando dos esposas, contrariando lo que Dios había establecido en el Edén, ¿no? Y Lamec le dice a sus dos esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen. A un hombre maté porque me hirió, y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Lamentablemente la violencia ya en 6-7 generaciones dominaba la tierra. Y todo esto también como consecuencia
del pecado, ¿no? Y también como consecuencia de algo que pasé por alto en el versículo 17, dice que Caín edificó una ciudad, algo que se ve en los primeros capítulos de la Biblia como uno hoy puede decir que tiene de malo, ¿no?, edificar una ciudad, pero la orden de Dios al principio de la creación al ser humano había sido espárzanse sobre la tierra. Dios quería que se esparcieran para que pudieran poblar la tierra y no que se agruparan en un solo lugar. Bueno, Caín también desobedece a Dios en este sentido, establece una ciudad, luego aparecen sus descendientes, donde la violencia se torna cada vez peor, y Lamec es un gran exponente de esto. Decíamos que la tristeza de Adán y Eva al momento de perder a su hijo Abel, un hijo fiel, un hijo obediente, un hijo que llevó el sacrificio que Dios había pedido, debe haber sido muy grande, ¿no? Y ver luego a Caín transformado en un asesino, a sus descendientes viviendo una vida de desobediencia, tomando más de una mujer cuando Dios había dicho una, matando, peleando, golpeando, llenando la tierra de violencia, a lo largo de los más de 900 años que vivió Adán, esto debe haber implicado mucha tristeza, ¿no?, y mucho dolor. Sin embargo, el capítulo 4, al igual que el 3, a pesar de lo sombrío que muchas veces puede ser el pecado, termina con una nota de esperanza, ¿no? Y eso es lo que yo quiero destacar al final de nuestra reflexión de hoy. A pesar de todo lo que dijimos y vimos, el capítulo 4 termina con una nota de esperanza. El versículo 25 dice que de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, ¿no?, porque ella dijo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enós. Desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y esta es la nota de esperanza, ¿no? Una tierra que ya se había empezado a llenar de violencia a partir de Caín y de sus descendientes. ¿Quién iba a ser la simiente de la mujer? Abel ya no estaba. Dios le otorga un nuevo hijo, en este caso Set, y el hijo de Set, a diferencia de los hijos de Caín, se distinguió por otra cosa. La Biblia lo dice clarito y lo leímos recién. Desde entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Algunos comentaristas bíblicos dicen que lo que estos versículos significa es que a partir de entonces comenzaron a realizarse cultos de adoración públicos, ¿no? Porque muchas veces en el Antiguo Testamento se utilizan estas palabras en contextos donde se refiere a cultos públicos, por lo cual a partir de entonces comenzó a adorarse a Dios, ¿no? A partir de entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que se parece mucho a la sociedad de los descendientes de Caín. De hecho, Jesús en los Evangelios dijo que los últimos tiempos de la historia de este mundo serían muy parecidos a los días de Noé, ¿no? Y esto es un poco antes de los días de Noé, estamos a 2 o 3 capítulos de la historia de Noé. Y hoy la tierra también está llena de violencia, de maldad, de desobediencia, y así como en aquel comienzo, ¿no?, de la historia hubo un Enós, el hijo de Set, a partir del cual las personas empezaron a invocar el nombre de Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos hoy en esta sociedad tan violenta, ¿no?, tan llena de maldad, ser personas a partir de las cuales se comience a invocar el nombre de Dios. Por eso yo quiero terminar este video con 2 cosas, ¿no? La primera, invitarte a que puedas, con la ayuda de Dios, ser un Enós, a que le pidamos al Señor que podamos ser un Enós, que si hay violencia, que nosotros podamos cortar eso, ¿no?, que esa cadena, que a partir de nosotros haya personas que invoquen el nombre del Señor, y te quiero comprometer a eso. Y lo segundo que quiero decirles es una invitación, ¿no?, a que si aún no lo hicieron, se puedan suscribir a nuestro canal, que puedan activar la campanita, para que de esa manera puedan estar avisados ante cada nuevo video que de manera semanal estamos compartiendo.